Buenas noches, comunidad macabra, sean nuevamente bienvenidos al Gato Macabro. El día de hoy traemos uno de los temas que más les gustan, animales actuando como humanos. Quiero saber qué harían ustedes si su mascota, su perro o su gato tocara la puerta y les hablara pidiendo que le abrieran. ¿Qué harían? ¿Le abrirían o esperarían a que esa voz extraña se fuera? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, pues hoy es una noche perfecta para estos relatos. Está lloviendo, el ambiente se siente pesado, como si algo que no es de este mundo anduviera por allá afuera. Así que apaguen la luz, pónganse sus audífonos y prepárense para estos relatos macabros. El perro que decía Abraham. Hola, gato macabro. Esta historia no sé si tomarla como algo paranormal o como una de esas experiencias raras que, aunque con el tiempo encuentras una explicación, en el momento te dejan con el alma afuera del cuerpo. Te la mando porque, aunque ahora me río cuando la cuento, esa noche sí sentí que algo se nos iba a meter al cuarto. Todo pasó hace algunos años, cuando una amiga y yo nos quedamos a dormir en casa de un exnovio mío. Ese día habíamos salido de fiesta, de esas salidas que empiezan tranquilas y terminan ya de madrugada, con una mezcla de cansancio, sueño, hambre y esa sensación rara de llegar a una casa ajena. Eran como las 2 de la mañana cuando llegamos. La casa de mi ex estaba algo retirada y tenía un patio grande. Lo primero que siempre llamaba la atención era que tenía muchos perros. No uno, ni dos. Tenía como 8 perros, y todos eran bien bravos. Desde que alguien llegaba, empezaban a ladrar como si estuvieran defendiendo una hacienda completa. Había perros grandes, perros inquietos, perros que se aventaban contra la reja y uno en especial que era el más escandaloso, un husky. Ese perro era hermoso, no lo voy a negar, pero tenía una mirada bien rara. De esas miradas que parecen demasiado humanas. Era de esos perros que no solo te observan, sino que parece que te están juzgando. Cuando llegamos, todos los perros empezaron a ladrar desde el patio, pero mi ex los calló como pudo y nos dejó pasar. Él andaba enfermo esa noche. No recuerdo exactamente qué tenía, pero estaba mal de la garganta o del pecho, algo así. El punto es que no podía acostarse bien porque se sentía peor, así que tenía que dormir sentado, medio recargado, en su cuarto. Por eso nos dijo a mi amiga y a mí que nos podíamos quedar en otro cuarto que estaba al lado, uno que daba hacia el patio. La distribución de esa casa era medio extraña. No había puertas reales entre algunos cuartos, solo espacios abiertos o separaciones improvisadas. Entonces, aunque estábamos en otro cuarto, podíamos escuchar perfecto a mi ex si hablaba, si tosía o si se movía. El cuarto donde nos quedamos tenía una puerta que daba hacia una parte del patio hacia el pasillo donde subían los perros. Todo se sentía demasiado expuesto, como si la casa nunca terminara de cerrarse. Mi amiga y yo nos acostamos todavía riéndonos de la fiesta. Ya saben, ese momento donde uno sigue haciendo comentarios tontos, se acuerda de cosas que pasaron y se ríe bajito para no hacer tanto ruido. Pero poco a poco nos fue ganando el sueño. La casa estaba oscura, solo entraba un poco de luz desde afuera, y en el patio se escuchaban de vez en cuando las cadenas, las patas de los perros o uno que otro gruñido. Eso ya me incomodaba. No porque le tuviera miedo a los perros, sino porque eran muchos. Y cuando hay muchos animales despiertos en la madrugada, uno siente que ellos están escuchando cosas que tú no. Pasaron varios minutos. Yo ya estaba a punto de dormirme cuando escuché la voz de mi ex desde el otro cuarto. Habló bajo, pero suficientemente claro para que lo escucháramos. Nos dijo que no nos fuéramos a espantar, pero que a veces el husky abría la reja del patio y subía hasta donde estaban los cuartos. También nos dijo que ese perro ladraba de una forma muy rara, como si hablara. Lo dijo así, como si fuera lo más normal del mundo, como si nos estuviera advirtiendo que tal vez iba a sonar una puerta que rechinaba con el viento. Mi amiga y yo nos quedamos calladas. Yo pensé que estaba exagerando. También pensé que, como veníamos de fiesta y ya era tarde, tal vez quería asustarnos. Pero su voz no sonaba juguetona. Sonaba cansada, como si de verdad nos estuviera avisando de algo que pasaba seguido y que ya le daba flojera explicar. No habían pasado ni 5 minutos cuando se escuchó un ruido metálico en el patio. Fue un golpe fuerte. Luego otro. Después se oyó claramente como algo empujaba una reja. Mi amiga levantó la cabeza de la almohada y yo me quedé tiesa, mirando hacia la oscuridad. Los otros perros comenzaron a moverse, pero no ladraron como cuando llegamos. Eso fue lo primero que me dio miedo. En vez de hacer escándalo, se escuchaban inquietos, como si se apartaran del camino.
Luego vino el sonido de unas patas subiendo. Subían despacio. Las uñas raspaban el piso, haciendo ese sonido horrible que se escucha más fuerte en la madrugada. Yo sentía que cada paso se acercaba al cuarto donde estábamos. Mi amiga me agarró del brazo y las dos nos quedamos sin movernos. Yo quería decirle algo a mi ex, pero no me salió la voz. Entonces algo llegó hasta la puerta. Primero se escuchó una respiración fuerte del otro lado. Una respiración profunda, animal, pegada a la madera. Después vino el primer ladrido. Fue ese sonido raro que hacen algunos huskies, como un aullido, como si estuvieran tratando de imitar palabras humanas. Nada más que en ese momento, en esa casa oscura, a las 3 de la mañana, con el perro rascando la puerta, no sonó chistoso. Sonó como si dijera, abran. Mi amiga y yo nos quedamos heladas. El perro volvió a hacerlo. Rascó la puerta con más fuerza, empujó otra vez y soltó ese sonido horrible, largo, ronco, que se parecía demasiado a una voz intentando formar la misma palabra. Abran. Yo sé que suena ridículo. Sé que cualquiera que tenga huskies puede decir que esos perros hacen sonidos rarísimos, que parecen hablar, que gritan, que se quejan y que a veces suenan como personas. Pero cuando no lo esperas, cuando estás medio dormida, en una casa que no es tuya, con el patio oscuro detrás de una puerta, ese sonido no te da risa. Te congela. Sentí que no era un perro pidiendo entrar. Sentí que algo estaba usando la voz del perro para pedir permiso. Y eso fue lo peor, la idea de que no estaba tratando de romper la puerta, sino de que alguien le abriera. Mi ex, desde el otro cuarto, dijo algo para calmarlo. No recuerdo exactamente qué, porque yo estaba demasiado asustada. Solo escuché su voz enferma, débil, diciéndole que se bajara o que se fuera. El husky dejó de rascar por unos segundos, pero siguió respirando del otro lado. Luego volvió a hacer ese sonido. Más bajo. Más pegado a la puerta. Como si ahora lo estuviera diciendo solo para nosotras. Abran. Mi amiga se tapó la boca para no gritar. Yo apreté los ojos y me quedé inmóvil, pensando que si no nos movíamos, el perro se iba a ir. Pasaron unos segundos larguísimos. Después escuchamos cómo se alejaba. Sus uñas volvieron a raspar el piso, esta vez en dirección al patio. La reja sonó otra vez abajo, y los demás perros comenzaron a moverse como si nada. No dormimos bien el resto de la noche. Nos quedamos despiertas, hablando en voz baja, intentando convencernos de que todo había sido normal. Mi ex nos dijo al día siguiente que ese husky era así, que había aprendido a abrir la reja y que sus ladridos siempre parecían palabras. Incluso nos enseñó videos de otros perros de esa raza haciendo sonidos parecidos, y sí, entendí que los huskies son bien raros, dramáticos y random. Pero una cosa es verlo en internet, con luz, riéndote desde tu celular. Y otra cosa muy distinta es escucharlo a las 3 de la mañana, detrás de una puerta, después de que alguien te acaba de advertir que ese perro a veces habla. Hasta hoy, cuando escucho videos de huskies haciendo esos sonidos, me da risa, pero también se me enchina la piel. Porque por más explicación lógica que tenga, yo todavía recuerdo esa puerta moviéndose despacio, esa respiración del otro lado y esa voz rara, atorada entre ladrido y palabra, pidiéndonos que abriéramos. Y aunque tal vez solo era un perro haciendo cosas de perro, yo agradezco no haberle abierto. Porque esa noche, por unos segundos, les juro que no parecía un animal. Parecía alguien esperando permiso para entrar. Antes de continuar con las historias, quisiera compartirles aquí en la descripción el link del grupo de Telegram, donde estamos charlando, donde pueden hacerme preguntas, y también estoy subiendo los videos al grupo de Telegram, al canal de Telegram. También compartirles el link de mi Patreon, donde pueden suscribirse para apoyar a este canal Gato Macabro. Recuerden que en este momento no tenemos monetización, aún así sigo subiendo los videos, y también allá pueden apoyar y comprar contenido exclusivo, suscribirse. Las suscripciones van desde $3 hasta los $10, y la más alta les da acceso a mi libro Animales actuando como humanos, por si quieren apoyar. También he pensado que si llegamos a los 1000 seguidores, 1000 suscriptores en Patreon, podríamos dejar el canal Gato Macabro aquí en YouTube tal y como está, seguir subiendo contenido con la voz del Gato Macabro y abrir un canal secundario con mi voz. Pero es tan solo una propuesta. Quiero saber qué piensan, déjenmelo saber en los comentarios. Y también díganme en los comentarios de qué país son y cuál es la leyenda más famosa de su país. Ahora sí, continuamos con las historias macabras. La cabra que bajó del taxi.
Hola, gato macabro. Esta historia me pasó cuando todavía trabajaba como taxista en una zona de Veracruz donde las carreteras se vuelven muy solas después de cierta hora. No quiero decir el municipio exacto, porque todavía hay gente que conoce esos caminos y no me gustaría que pensaran que estoy inventando para llamar la atención. Solo puedo decir que era una carretera rodeada de monte, con tramos donde no hay ni tiendas, ni alumbrado. De noche, si uno se quedaba parado ahí, lo único que se escuchaba era algún animal moviéndose entre la maleza. Aquella noche yo ya iba de regreso a mi casa. Había sido un día cansado, en los que uno maneja casi por costumbre. Eran cerca de las 11:30, tal vez un poco más tarde. Traía la ventana medio abierta porque el taxi ya estaba viejo y el aire acondicionado casi no servía. El ambiente estaba pesado, como si fuera a llover, aunque el cielo estaba completamente oscuro y no se veía ni una nube. Recuerdo muy bien el olor a tierra húmeda que entraba por la ventana, ese olor que en el monte se siente más fuerte cuando cae el sereno. Iba manejando tranquilo, pensando en llegar, cenar algo y dormirme, cuando vi a un anciano parado a la orilla de la carretera. Estaba solo, completamente solo. No había casas cerca, no había una parada, no había ningún vehículo descompuesto. Nada. Solo él, de pie junto al camino, levantando la mano para pedir ayuda. Al principio pensé en seguirme. Los que han trabajado de noche saben que uno no puede confiarse tan fácil. Pero al acercarme vi que era un señor muy viejo, delgado, encorvado, con camisa clara, pantalón oscuro y un sombrero gastado que le cubría parte del rostro. Se veía cansado, como si hubiera caminado mucho. Me dio lástima. Frené unos metros adelante y esperé a que se acercara. El anciano me dijo que no traía dinero, pero que necesitaba que lo acercara a un camino de terracería que estaba más adelante. Yo dudé, porque la dirección se me hizo rara. Ese camino no llevaba a ningún pueblo grande ni a ninguna zona transitada. Era una brecha que se metía hacia el monte. Aún así, terminé aceptando. Pensé que tal vez vivía en alguna casa escondida o en algún rancho de esos que no se alcanzan a ver desde la carretera. Desde que se subió al taxi sentí algo extraño. Sentí una incomodidad muy pesada. El aire dentro del carro se volvió más caliente. El anciano se sentó atrás, justo detrás de mí, y eso me puso nervioso. Muchos pasajeros se sientan del lado derecho, pero él eligió el asiento que quedaba a mi espalda. Cerró la puerta despacio y no volvió a moverse durante varios minutos. Tomé la terracería que él me indicó. El camino estaba lleno de piedras, lodo seco y ramas que golpeaban los lados del taxi. Las luces apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Mientras más avanzábamos, más parecía que la carretera principal se quedaba lejos, como si el monte se cerrara detrás de nosotros. Yo intenté mantener la calma, pero cada metro que recorría me hacía sentir que estaba cometiendo un error. El anciano casi no hablaba, pero cuando lo hacía, decía cosas que no tenían sentido. No parecía perdido ni confundido. Comentaba que los caminos de noche muestran lo que la gente trae dentro, que los hombres siempre dicen creer en Dios cuando sienten miedo, y que nadie ayuda a nadie gratis, aunque jure lo contrario. Su voz era baja, como la de alguien que lleva mucho tiempo sin tomar agua. Yo no quería seguirle la conversación. Solo asentía o respondía con palabras cortas. Algo en su manera de hablar me hacía sentir observado, como si no estuviera escuchando mis respuestas, sino mis pensamientos. En un momento mencionó que todos los hombres tienen un precio. Dijo que algunos se venden por dinero, otros por amor, otros por venganza, y otros por un deseo que nunca se atreven a confesar. No me lo dijo como amenaza, pero así se sintió. Mientras avanzábamos, el olor dentro del taxi empezó a cambiar. Primero pensé que venía del monte, tal vez de algún animal muerto cerca del camino. Pero no. El olor estaba dentro del carro. Era un olor fuerte, amargo, como a pelo quemado. Me empezó a arder la nariz. Miré por el retrovisor varias veces, pero la oscuridad del asiento trasero no me dejaba verle bien la cara. Solo alcanzaba a distinguir el sombrero inclinado y sus manos largas apoyadas sobre las piernas. El camino se me hizo demasiado largo. Yo conocía esa zona y sabía que esa brecha no podía extenderse tanto. Sin embargo, seguíamos avanzando y no aparecía ninguna casa, solo árboles, piedras y oscuridad. En un momento sentí que el taxi ya no estaba entrando al monte, sino a un lugar distinto, como si la carretera se hubiera doblado hacia otra parte. El anciano comenzó a tararear algo muy bajito. No era una canción común. Sonaba como una oración. Yo no entendía nada, pero me provocaba una sensación horrible en el estómago. Era como escuchar a alguien burlarse dentro de una iglesia vacía. Después de varios minutos, levantó una mano y señaló hacia un lado del camino. Me indicó que ahí se bajaba. Frené de inmediato, aunque no había nada alrededor. Ninguna casa, ningún portón, ninguna vereda clara. Solo monte cerrado. Quise preguntarle si estaba seguro,
pero algo me apretó la garganta. Lo único que quería era que se bajara y poder salir de ahí. Entonces escuché cómo buscaba la manija de la puerta trasera. La puerta se abrió con un rechinido lento. Yo seguía mirando hacia el frente, con las manos apretadas en el volante. Algo dentro de mí me decía que no volteara. Sentía que si miraba, iba a ver algo que no podría olvidar jamás. Pero volteé. En el asiento trasero ya no estaba el anciano. Lo que vi fue una cabra negra, enorme, metida dentro del taxi. Tenía el pelo oscuro, sucio, pegado al cuerpo, y unos ojos rojos que no brillaban por el reflejo de las luces, sino desde adentro. Sus patas estaban dobladas sobre el asiento, y entre sus cuernos llevaba atorado el mismo sombrero viejo del anciano. No pude gritar. Me quedé viendo cómo aquella cosa giraba la cabeza hacia mí con una tranquilidad espantosa. No era la mirada de un animal. Era una mirada consciente. La cabra bajó del taxi despacio. Primero puso una pata en la tierra, luego la otra. Al hacerlo, su cuerpo se levantó de una forma extraña, casi humana. Luego cayó sobre sus 4 patas y se quedó quieta junto a la puerta abierta. El olor a azufre se volvió insoportable. La cabra miró hacia el monte y comenzó a caminar, pero antes de perderse entre los árboles se detuvo. Volteó una última vez hacia mí. Entonces abrió el hocico y soltó una risa. La misma risa del anciano. Esa risa se metió entre los árboles y pareció repetirse varias veces en la oscuridad. No sé cómo logré reaccionar. Cerré la puerta desde adentro, metí reversa y casi me salgo del camino. Las llantas patinaron en la tierra, las ramas golpearon los vidrios y yo solo podía rezar, aunque las palabras me salían cortadas. Sentía que algo venía detrás de mí, aunque no me atreví a mirar por el espejo. Manejé como pude hasta encontrar la carretera principal. Cuando por fin vi el pavimento y las primeras luces lejanas, empecé a llorar sin poder controlarlo. Esa noche dejé el taxi afuera de mi casa y me encerré. Al amanecer, cuando tuve valor para revisarlo, encontré pelos negros pegados en el asiento trasero. También había una marca quemada en la tela, como si una pezuña caliente hubiera quedado marcada ahí. El olor seguía dentro del carro, aunque dejé las puertas abiertas durante horas. Después de eso dejé de trabajar de noche. Nadie me creyó. Algunos dijeron que tal vez había sido un nahual. Otros se rieron. Pero yo sé que ese anciano no era un anciano. Y no quería llegar a ninguna casa. Quería que lo llevara al monte, a ese lugar donde ya no necesitaba seguir fingiendo. Desde entonces, cuando voy por una carretera sola y veo a alguien pidiendo aventón en la oscuridad, no me detengo. Me da culpa, sí. A veces pienso que podría ser una persona que de verdad necesita ayuda. Pero luego recuerdo esos ojos rojos y esa risa perdiéndose entre el monte. Hay viajes que, si uno acepta, tal vez no terminan en este mundo. Mi hijo se enfermó y mi gallo perdió la vida. Hola, gato macabro. Esta historia la he contado muy pocas veces, porque hasta la fecha no sé bien qué fue lo que escuché aquella madrugada. Solo sé que pasó justo cuando mi hijo estaba por cumplir su primer año de vida. Mi hijo, desde que nació, siempre dormía conmigo. Era un bebé muy tranquilo. No era de esos niños que despiertan varias veces en la madrugada pidiendo leche o llorando sin parar. Al contrario, cuando se dormía, podía pasar toda la noche descansando hasta el día siguiente. Por eso, aquella noche se me hizo extraño desde el principio. Ese día decidí que durmiera por primera vez solo en su hamaca. No estaba lejos de mí, pero ya no estaba pegado a mi cuerpo como siempre. Tal vez por eso al inicio pensé que su llanto tenía que ver con el cambio. Era la madrugada previa a su cumpleaños, porque al día siguiente cumpliría un añito. Todo en la casa estaba en silencio. Afuera no se escuchaba casi nada, solo esos ruidos normales del monte y del patio cuando la noche está bien entrada. De pronto, mi hijo empezó a llorar. Al principio pensé que se le había mojado el pañal. Me levanté, lo revisé y estaba bien. Después pensé que quizá tenía hambre, así que le ofrecí leche, pero no quiso. También le di agua y tampoco la aceptó. Lo cargué, lo abracé contra mi pecho y traté de calmarlo, pero él seguía inquieto, como si algo lo tuviera incómodo o asustado. No lloraba como cuando un bebé tiene hambre. Era un llanto muy raro, más desesperado, como si quisiera que yo lo sacara de donde estaba. Me senté con él en la hamaca y empecé a mecerme despacio. Poco a poco, mi hijo se fue calmando. Yo lo tenía abrazado, sintiendo su cuerpecito caliente contra el mío, cuando de pronto escuché al gallo cantar. Al principio no me pareció tan raro.
En mi casa siempre hemos tenido animales, y uno se acostumbra a escuchar gallos, perros, grillos, todo tipo de sonidos. Pensé que tal vez ya estaba por amanecer. Pero luego el gallo volvió a cantar. Y volvió a cantar. Y volvió a cantar otra vez. Era insistente. Demasiado insistente. Me llamó tanto la atención que busqué la hora en mi celular. Eran las 2:12 de la madrugada. Ahí fue cuando sentí algo raro en el pecho. No era hora para que el gallo cantara así. Podía pasar que cantara una vez, tal vez dos, pero no de esa forma, como si estuviera alertando algo. Su canto sonaba desesperado, como si estuviera viendo algo en el patio. Me quedé quieta, con mi hijo entre los brazos, escuchando. Entonces pasó lo que nunca voy a olvidar. Después de cada canto del gallo, se escuchaba un lamento. No era un grito fuerte, ni una voz clara diciendo algo. Era un lamento profundo, lleno de dolor, como de alguien llorando desde muy lejos, pero al mismo tiempo se sentía cerca. Era un sonido horrible, de esos que no parecen salir de una persona. El gallo cantaba, y justo después venía ese lamento. Otra vez cantaba, y otra vez se escuchaba el mismo quejido, largo, triste, como si algo estuviera sufriendo en la oscuridad. Yo me quedé paralizada. Durante unos minutos no hice nada. Solo seguí meciéndome muy despacio en la hamaca, abrazando a mi hijo, tratando de convencerme de que tal vez era mi imaginación. Pensé que quizá era algún animal, algún vecino, el viento, cualquier cosa. Pero no. El sonido era demasiado claro. El gallo cantaba y el lamento respondía. Mi hijo ya no lloraba. Eso fue lo que más me dio miedo. Se había quedado quieto, pegado a mí, como si también estuviera escuchando. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fueron minutos eternos. Después me levanté rápido, casi corriendo, y fui a buscar a mi hermana. Ella estaba despierta, limpiando su cuarto, con la ventana abierta. Eso me hizo pensar que seguramente ella también lo habría escuchado, porque el sonido venía del patio y su ventana daba hacia esa parte. Cuando llegué con ella, todavía estaba nerviosa. Le pregunté si había escuchado al gallo y esos lamentos. Me miró confundida. Me dijo que no había escuchado nada. Nada de nada. Ningún sonido extraño. Eso me dejó peor. Porque ella estaba con la ventana abierta, despierta y cerca del patio. Si aquello hubiera sido algo normal, ella tendría que haberlo oído. Pero no escuchó absolutamente nada. Regresé a mi cuarto con mi hijo en brazos y ya no lo puse en la hamaca. Esa noche volvió a dormir conmigo. No quise separarlo de mí ni un segundo. Me quedé despierta hasta que empezó a amanecer, esperando volver a escuchar el lamento, pero ya no se repitió. El gallo también dejó de cantar. Al día siguiente, mi hijo empezó con temperatura. Primero pensé alguna infección o quizá el cambio de clima, pero la calentura no se le quitó rápido. Estuvo enfermo 2 o 3 días, inquieto y con fiebre. Varias personas a las que les conté lo que había pasado me dijeron lo mismo, que en el momento en que escuché ese lamento, algo le cayó a mi hijo. Que por eso se enfermó justo después de aquella madrugada. Yo no sé si creer completamente en eso, pero tampoco puedo negarlo. Fue demasiada coincidencia. La primera noche que mi bebé durmió solo en su hamaca, el gallo cantó a las 2:12 de la madrugada. Algo respondió con un lamento de dolor. Mi hermana no escuchó nada aunque estaba despierta, y al día siguiente mi hijo enfermó. Pero lo más macabro vino después, porque el gallo no volvió a estar bien. No cantaba igual, se veía decaído, como si esa madrugada hubiera enfrentado algo paranormal. Poco tiempo después, mi gallo perdió la vida. Desde entonces, no dejo que mis hijos duerman solos cuando son pequeños. Tal vez algunos digan que exagero, pero yo sé lo que escuché. Y sé que esa madrugada, en mi patio, algo pasó. Algo que mi gallo vio antes que yo. Y algo que, de alguna manera, alcanzó a tocar a mi hijo. La sombra de casi 3 metros. Hola, gato macabro. No bien publicaste el video, volé a escucharlo de fondo mientras terminaba mis cosas. No pude comentar en ese momento porque estaba muy ocupado con las manos, pero cuando terminó, YouTube siguió reproduciendo 3 videos antiguos del canal. Quería aprovechar para agradecerte, gato macabro, porque hace unos meses tu canal llegó a mi vida como un compañero muy leal. En ese tiempo yo estaba en proceso de recuperarme de una depresión y, encima de todo, comenzaron a pasarme muchas malas rachas. Poco a poco las he podido ir superando, y mientras todo eso ocurría, tus videos me acompañaron en mi completa soledad. Te escucho para todo. Además de la música,
Tus relatos se han vuelto como un hogar para mí. Son ese momento en el que puedo bajar la guardia, dejar de pensar tanto y simplemente escucharte mientras hago cualquier cosa: bañarme, limpiar, lavar, caminar, ir de camino a mis pendientes o regresar de los trajines que suelo hacer. De verdad, tu canal se volvió parte de mi rutina y de esos momentos donde uno necesita sentir que no está tan solo. Hace poco, después de terminar de escuchar un video que habías actualizado unos días antes, me senté en la cama. Cabe aclarar que no me suelo asustar fácilmente. Soy bastante duro para esas cosas y, aunque escucho relatos de terror casi todos los días, no soy de los que se impresionan rápido. Estaba acomodándome para dormir y me estaba tapando los pies cuando vi algo en la puerta de mi cuarto. Fue una sombra. Pero no era una sombra común, de esas que uno confunde con ropa colgada o con algún reflejo. Era una figura muy alta, de casi 3 metros. La alcancé a ver asomada en la entrada de mi cuarto, como si estuviera observando desde afuera. No duró mucho. Caminó muy rápido, de un lado a otro, y en cuestión de segundos se perdió de mi vista. Me quedé sentado en la cama, tratando de entender lo que acababa de ver. No grité, no corrí, pero sí sentí una sensación increíblemente extraña. No fue solo miedo. Fue esa impresión de saber que algo pasó frente a ti y no tienes manera de explicarlo. Una parte de mí quería convencerme de que había sido mi imaginación, pero otra parte sabía que lo había visto con demasiada claridad. También me pasó algo raro en otra ocasión, mientras escuchaba uno de tus videos antiguos. Ese día me estaba bañando y puse un relato porque no habías actualizado todavía, y yo quería seguir escuchando más historias. Ya llevaba como media hora cuando, de repente, se apagaron las luces de mi casa. Al mismo tiempo, el celular se paralizó. Como estaba usando el wifi, pensé que quizás se había ido la señal o algo así. Me salí del baño, cambié a datos móviles y seguí escuchándote. La verdad, aunque la situación estuvo rara, yo tenía que terminar de escuchar los relatos sí o sí. Gracias, Gato Macabro, por tantos momentos y por acompañarnos incluso cuando estamos solos. Espero de corazón que jamás dejes de actualizar.